Bienvenidos mis hermanos a una nueva edición del programa Sintonía Divina. Hoy están invitados a iniciar un viaje que transformará su corazón y renovará sus esperanzas. Durante toda la Semana Santa contemplamos la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora vamos a descubrir cómo su amor intercede por nosotros en una oración muy hermosa con la que nos envía al mundo con una misión única. En esta séptima semana de Pascua, en esta Santa Pascua, el Señor, luego de su pasión y resurrección, efectivamente intercede por nosotros y nos envía al mundo, pero nos llama a seguirlo con fe y con valentía. Y para esto es necesario la fortaleza del Espíritu Santo que nos ha prometido, custodiados, por supuesto, en la verdad y unidos en el amor, para que podamos ser testigos de su victoria y anunciemos la vida eterna. ¿Estamos listos para este viaje? Bueno, preparémonos para, uno, seguirlo con fe, con valentía, aun cuando el camino parezca incierto. Dos, dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca, llenando nuestra vida de gozo y de firmeza. Tres, custodiar la verdad de su palabra, la que es luz en medio de nuestro camino sombrío. 5. Vivir en unidad y en el amor, mostrando al mundo el verdadero rostro de Cristo resucitado en verdad. A través de los testimonios reales de los discípulos que presenciaron las apariciones de Jesús y que hemos venido revisando durante estas semanas de Pascua, vamos a hacer reflexiones muy profundas. Vamos a Su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. alegría, mis hermanos, encontrarnos en este nuevo programa de Sintonía Divina, revisando, escuchando, reflexionando este pasaje que corresponde a la parte final del Evangelio de Lucas. Según nos narra Lucas, estamos en la solemnidad de la ascensión del Señor. Jesús, tras cumplir su misión redentora, que vino al mundo para padecer su pasión, morir y resucitar, concluye su presencia visible en medio de nosotros con una bendición y una promesa, como hemos estado viendo en las semanas anteriores. La ascensión, lo dijimos, no es una despedida vacía, sino el paso hacia una nueva etapa. La iglesia quedará en manos de los discípulos que deben ser testigos de su resurrección y van a proclamar la conversión a todos los pueblos. Esta es la palabra que Jesús nos deja esta semana en el corazón. Proclamar la conversión a todos los pueblos a través del testimonio. Justamente la semana pasada conversábamos que Jesús, si bien asciende a los cielos, no nos vamos a quedar solos, porque Él nos ha prometido, y esto es lo que vamos a celebrar la próxima semana, la solemnidad de Pentecostés. Nos promete la llegada del Espíritu Santo que descenderá primeramente sobre los discípulos, para fortalecerlos, para capacitarlos, para que así puedan llevar el mensaje del Evangelio. Hemos escuchado que Jesús, mientras asciende a los cielos, bendice a sus discípulos, lo que revela que Cristo nos ama y no nos abandona, sino que quedémonos con esta figura, está vivo y sigue intercediendo por nosotros
ya que nos acompañará su Espíritu Santo. Y fíjate en la reacción de los discípulos, que es de gran alegría y adoración, lo que demuestra que han comprendido esta nueva forma de presencia. Ahora encontrarán a Cristo en la fe, ya no en la impresión de sus sentidos, ya no en la sensibilidad física, sino en una misión de fe en la Eucaristía, dejada en la última cena, y en la comunidad que habían formado, esa comunidad fraterna de discípulos, cuya misión era extenderla en todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las razas. Jesús asciende al cielo, pero no se aleja de nosotros. Nos enviará su Espíritu, el que nos convertirá en verdaderos testigos de su amor salvador. Hoy, tú y yo, y cada cristiano que ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo, estamos llamados a ser testigos del resucitado. No nos tenemos que ir al otro lado del mundo, no. En nuestro mundo, en nuestro contexto, en nuestro alrededor, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones amicales, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, en este mundo de cada uno de nosotros que tiene sus luces y sombras, sus desafíos, sus fragilidades. Nuestra vida debe servir para anunciar la conversión, el perdón y la esperanza. El templo, justamente donde bendecimos a Dios, no solamente es un lugar físico, no solamente es una iglesia, un convento, un oratorio. No, es el corazón mismo de cada uno de nosotros que ha sido tocado por Jesucristo y nos ha transformado en la morada de su Santo Espíritu. Vamos a ver esta semana, vamos a analizar, a reflexionar y a interiorizar qué testimonio estamos dando. Si vivimos como personas que han visto a Jesús resucitado y lo anunciamos como Jesús resucitado en verdad, nos animaremos a anunciarlo en nuestro mundo. Continuamos. Los discípulos dijeron a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello, creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora. Mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Retomamos la lectura de los últimos capítulos de Juan. Y justamente ya nos toca revisar el capítulo 16, justamente del versículo 29 en adelante, en donde Jesús dirige a sus discípulos antes de su pasión. Volvemos ya, después de haber reflexionado sobre la ascensión, retrocedemos un poquito la historia, otra vez al mensaje de despedida de la última cena, ¿verdad? Para poder repasar la teología joánica del Evangelio de Juan, ¿no? La teología joánica, en donde se nos revela a través de una declaración muy profunda la fe, el abandono, la soledad y la victoria espiritual que tendrá Cristo anunciada en la última cena antes de ir a la pasión. Los discípulos expresan una fe recién comprendida, porque Jesús, como sabemos, siempre tenía la didáctica de hablar a través de parábolas, pero ahora ya no hablaba con parábolas, sino que hablaba de manera directa, con un lenguaje propio de un discurso de despedida, de un mensaje final a sus amados discípulos. Ahora creemos. Jesús con mucho amor, pero con realismo les advierte,
justamente esta fe que ustedes manifiestan será puesta a prueba. Por eso, te advierto, no basta con entender intelectualmente. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Sí, ahora entienden. Ese entendimiento no basta. Llegará la hora de la dispersión, la hora en que se van a aterrar, van a tener miedo y hasta lo negarán, porque cada uno buscará salvar su vida y dejarán solo al maestro. Sin embargo, Jesús afirma con mucha confianza, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y esta frase nos introduce muy claramente en la intimidad divina entre el Padre y el Hijo. En los momentos de soledad humana que Cristo experimentará, es claro que va a estar con su alma unida a la de su Padre. Nunca está abandonada su vida y su destino. Va a su sacrificio con la confianza de que está unido al Padre, que no lo abandonará. Jesús en ningún momento oculta a sus discípulos la dureza del mundo. Lo veíamos la semana antepasada, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de las persecuciones. La dureza del mundo, porque habrá luchas, pruebas, persecuciones, miedo. Sí, pero su mensaje final es una promesa luminosa. Tengan valor, no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. No lo habían visto tan claro hasta, tan evidente hasta el día de la resurrección, la mañana de resurrección, cuando se empieza a difundir la noticia de que Jesucristo en verdad había resucitado. Por eso, ten en cuenta que su victoria no es futura, es presente y activa y nos invita a vivirla a ti y a mí, nos invita en medio del mundo que vivimos. Sí, en medio de tu abandono, de mi abandono, de la lucha que tenemos todos los días contra el pecado y de la dispersión de nuestro espíritu, Jesús nos ha ofrecido su paz y también nos asegura que Él ha vencido al mundo. Hoy en día, muchos creyentes atraviesan momentos de incertidumbre. Nos pasa a todos, de incomprensión o de soledad. Por eso esta palabra de Jesús viene a ser una fuente de esperanza, porque no estamos solos. Incluso cuando las personas más cercanas nos fallan, incluso cuando nosotros mismos fallamos, el Padre está con nosotros y permanece fiel, porque así nos lo manifestó Jesús en estas palabras que estamos reflexionando. Estamos invitados a vivir con una fe que no dependerá del momento, del entusiasmo, de la emotividad del día, sino que tiene que perdurar, permanecer unida como el zarcillo a la vid. Tenemos que estar así unidos, permanecer en el amor, cumplir la palabra para poder resistir la prueba. Vayamos, pues, a buscar la paz, pero ya lo sabes, la paz no la encontraremos en el confort del mundo. Jesús nos dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como la paz del mundo, sino esta paz. Mira qué linda frase que nos dice Jesús. Tengan valor, no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1808, leemos: la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa.
Mi fuerza y mi cántico es el Señor, dice el Salmo 118. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, es lo que acabamos de leer. Este texto del Catecismo de la Iglesia Católica nos da pie para que nos introduzcamos en una parte muy bonita de la oración de intercesión que hace Jesús antes de partir. Esto nos va a permitir unir las lecturas del día martes, miércoles y jueves, porque es un capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 17, que nos va a narrar completamente esta linda oración. Escuchemos. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos la han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así como yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has enviado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer
y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Mis hermanos, el lenguaje es muy claro. Nuestro Señor, en este capítulo 17 completo, hemos leído el capítulo 17 de Juan, nos introduce a lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús por el nuevo pueblo santo. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esto? Vamos a leer el numeral 2746. La oración de Jesús le llaman la hora de Jesús, porque ya se acercaba su hora, ¿verdad? Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre, capítulo 17 de Juan. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y resurrección, al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. La tradición cristiana, dice el numeral 2747, le denomina la oración sacerdotal de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Esta oración pascual, sacrificial, recapitula todo. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo que se entrega. El pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, la humillación y gloria. Es la oración de la unidad. 27:49, Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. Llena los últimos tiempos y los lleva a la consumación. Hermanos, recomiendo que sigan leyendo esta parte del catecismo en donde nos explica claramente por qué Jesús hace esta oración. ¿Quieres saber por qué se conoce como la oración sacerdotal? Porque nos muestra a Jesús como el mediador eterno, también como el hijo obediente y como el buen pastor, y como tal intercede, es el mediador que intercede en esta oración ante el Padre por su rebaño. Notemos cómo la mirada traspasa los siglos. No solamente ora por sus apóstoles de ese momento, sino por todos aquellos que van a creer en él en el futuro. Sí, acertaste. Eso nos incluye a ti y a mí. Jesús está rezando por ti y por mí. Esta oración es considerada como una de las más sublimes de toda la Escritura y uno de los momentos más íntimos y solemnes de todo el Evangelio. Jesús sabemos que está antes de su pasión, estamos hablando de los capítulos previos al arresto de Jesús, ¿no? Antes de su pasión, digamos, eleva al Padre esta súplica tan profunda y tan amorosa en donde intercede por sus discípulos. Y además revela las dimensiones eternas de su misión como Mesías. Y está también clarísimo en esta oración, clarísima, el misterio de comunión que hay con Dios su Padre, así como el amor a sus discípulos. Ese amor también nos incluye a ti y a mí. En esta oración nos ofrece también una definición muy profunda sobre la vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? Conocer al Padre y a Jesús, su enviado, que viene del Padre y vuelve a Él. Y eso mismo nos ocurrirá a nosotros, porque Jesús es nuestra primicia de resurrección. El Papa, en paz descanse, Benedicto XVI, decía muy claramente que conocer a Jesús significa conocer al Padre. Y conocer al Padre quiere decir que entramos en comunidad real con el origen mismo de la vida, con la luz y el amor. Y es verdad, mis hermanos, Jesús, con esta mirada elevada hacia el Padre,
con plena conciencia que ha llegado su hora. Es la oración de la hora de Jesús, la hora de la cruz. Eleva sus ojos y dice que será también la gloria o la hora de la glorificación. Las peticiones de Jesús. 1. Glorificación. Que el Padre glorifique al Hijo a través de lo que va a ocurrir. Y con eso el Hijo glorificará al Padre con la obediencia, porque hay unidad eterna de amor entre ellos. Este justamente es el misterio de la vida eterna que tanto decimos los cristianos. En esto consiste, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y cuando hablamos de eternidad, no nos referimos solamente a una duración sin fin, sino a una relación viva, íntima, transformadora con Dios. Número 2, también pide en su oración unidad, que todos los creyentes sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, dice Jesús. Sobre la unidad, me gustaría compartirles el numeral 820 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, en esta parte, especialmente refiriéndose: por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Como decíamos la semana pasada, esta unidad, este espíritu, no nace de nuestras propias fuerzas o inclinaciones, que siempre están apegadas a la concupiscencia. No, nacerán de la inspiración del Espíritu Santo para ser verdaderamente libres y santos. En tercer lugar, Jesús pide protección, que el Padre nos guarde del maligno, guarde de las acechanzas del mal, de las tentaciones del pecado, para que podamos perseverar y salvarnos finalmente en la vida eterna, ir hacia el Padre. Cuarto, santificación, que seamos santificados en la verdad que Cristo nos trajo. 5, comunión eterna, que estemos unidos con Él para contemplar su gloria. Fíjate, este diálogo sagrado revela que la gloria divina no es otra cosa más que el amor llevado al extremo. Jesús nos manifiesta ahora que ha cumplido su misión, ha manifestado el nombre del Padre y nos ha formado para ser discípulos en la verdad. Antes de irse, ora por nosotros, intercede por nosotros y nos encomienda al Padre. Porque en estos textos finales de Pascua, Él vuelve a la gloria y sus discípulos se quedaron en el mundo, así como nosotros estamos en el mundo, pero permanece con nosotros la presencia viva y la misión. Y obviamente la compañía y fortaleza del Espíritu Santo. Miren cómo Jesús, antes de su pasión, ora tan bonito por nosotros y pide al Padre que nos cuide, ¿no? Porque ya no estará más visiblemente, pero su gloria y su amor permanecerán entre nosotros, con quienes fueron sus discípulos y ahora somos sus discípulos. ¿Cómo no sentir confianza, mis hermanos? No estamos solos en el mundo. Hoy día Jesús ha rogado por nosotros, cristianos del siglo XXI, y su oración sigue viva. Somos parte de ese grupo por quien Él se ofreció. Somos miembros de su Iglesia Santa. Cada creyente es fruto de esta oración y Jesús nos confía al Padre, ya que nos ha regalado su palabra y nos ha enviado al mundo con una misión, prometiéndonos su amor eterno. Hoy tú y yo también podemos hacer esta oración de intercesión. Que la oración de Jesús nos sirva como modelo para orar por los demás, para buscar la unidad, aún en la diversidad.
¿no? Hay muchas diferencias, pero aún en esa diversidad busquemos la unidad y la santificación en la verdad por la palabra de Dios. La vida eterna, mis hermanos, comienza ahora, no comienza cuando muramos, no, comienza ahora, porque estamos ya viviendo en relación con el Padre a través del Hijo y con la efusión del Espíritu Santo. Y esta comunión se nos convierte en misión, ¿sí? Porque nosotros nos quedamos en el mundo para ser testigos de esa gloria. Continuamos. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Sí, mis hermanos, seguramente ya se han percatado de que esta lectura la hemos hecho hace unas semanas. Estamos repasando uno de los momentos más impactantes de las apariciones de Jesús resucitado, narrada ya estamos en el último capítulo de Juan, en el capítulo 21, la Pascua se acaba. Eh, es de vital importancia para nosotros los cristianos en nuestro mundo actual y especialmente en lo que ha ocurrido durante la Pascua, que murió el Santo Padre Francisco y fue elegido nuestro actual Papa, León XIV. Es importante que escuchemos esta lectura que está dentro de la pedagogía, de la parte final de la misión de la Iglesia después de la ascensión, ¿no? Se produce el envío de Pedro. Pedro, Simón, hijo de Juan, apacienta mis ovejas. Sígueme, esta frase tan linda, sígueme, que el Señor la pronuncia varias veces durante el Evangelio. Sígueme. Esta no será la última vez que diga sígueme. En la próxima lectura escucharemos la última vez que se lo dijo a uno de sus discípulos. En este caso, Pedro es interpelado 3 veces por Jesús y a Pedro le entristece esta duda, estas preguntas reiterativas. Pero Jesús hace estas preguntas no porque necesitara escuchar lo que ya sabía, que va, muy bien sabía del amor de Pedro, conocía el corazón de Pedro. Por eso es que Jesús, a este Simón, al que en otro momento le llamó piedra, y le dará las llaves del reino, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a este mismo Pedro, en las postrimerías de su misión, Jesús quiere dejar a un delegado, a un representante. Le encargará ser el primado, el primer papa de la Iglesia Católica, de la Iglesia cristiana fundada por Cristo. No hay otra. El conductor de la grey, el conductor de las ovejas, porque Cristo ya se iba de vuelta al Padre y necesitaba dejar en la tierra a un conductor. Vamos por partes.
Pedro era quien necesitaba hacer una triple confesión de su amor por Jesucristo para sacarse de adentro la culpa de haberlo negado 3 veces, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Entonces Pedro es un pecador perdonado. Y sin embargo Jesucristo, a pesar de que Pedro confesó, lo que trataba de hacer es sacarle la confirmación de su amor para darle este encargo a Pedro, a un hombre que se había dedicado a ser un pescador artesanal, un hombre sin muchas letras, un gran pecador, una persona que lo negó y que ahora no sabe. Y tú y yo muchas veces no sabemos declarar nuestro amor por Cristo con contundencia y con coraje. ¿Cómo es que se debe confesar el amor a Cristo? No importa. Jesús lo llama y le encarga la grey, le encarga el rebaño, le encarga que apaciente a sus ovejas. Nosotros seguimos siendo ovejas de Cristo, que no se confundan ni nos confunda nadie. Nosotros no tenemos al Papa como la figura que sustituye a Cristo, no, lo representa. Es el líder, sí, pero no dejamos de seguir a Jesucristo. Esto los cristianos lo tenemos muy claro. Y así como Pedro, somos pecadores, pero sin embargo somos amados por Jesús, porque Él nos perdona, nos mira, nos llama, nos pide algo y nos da una misión. Siempre, siempre nos da una misión. Vamos a repasar el 553. 553 del Catecismo, que dice lo siguiente sobre esto que estamos leyendo. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. Ya antes lo leíamos en Mateo capítulo 16, le dice Jesús, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves, mis hermanos, designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús siempre será el buen pastor. Y él confirmó este encargo después de su resurrección cuando le dijo, apacienta mis ovejas. Mis hermanos, clarísimo, el cristiano, el católico, sigue a Cristo, no sigue al Papa. Nos sentimos exhortados por Jesucristo a la obediencia al Santo Padre, por supuesto. Pedro, lo que ates en la tierra quedará... O sea, tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia, y finalmente tú, Pedro, eres llamado a apacentar mis ovejas. O no leemos, o leemos y no entendemos, o nos falta fe. Está clarísimo. Nos sentimos exhortados a la obediencia, en tanto Pedro es la piedra, Simón, hijo de Juan, eres piedra, Petrus, el líder de la iglesia, porque sabemos que son sucesores de Pedro los apóstoles, encabezados por Pedro, y que Pedro recibió la misión de apacentar al rebaño. Continuamos. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Los discípulos creían que Jesús había dicho que Juan no iba a morir nunca, ¿no? Porque
las palabras no las supieron interpretar. Cuando le dice, si yo quiero que Juan se quede aquí hasta que yo vuelva en mi próxima venida, no te importe, ¿no? Vamos a ver este pasaje tan lindo, un poco controversial, que cierra, ya ahora sí leímos el último capítulo 21 de Juan y el último versículo, ya con esto hemos terminado, con el versículo 25. Y tiene un tono profundamente personal y contemplativo. Jesús nos quiere dejar una última enseñanza. Y a través de Pedro, que le hace una alusión del discípulo amado, que es Juan, el cual se echó en el pecho de Jesús en la última cena y le preguntó quién te va a entregar. Todo esto nos lo narra Juan. A través de una reflexión final sobre la grandeza incontenible del amor de Cristo y la misión, que es nuestra palabra clave de esta semana. La ascensión y la misión. Pedro contempla al discípulo amado, pero se equivoca. Por última vez se equivoca porque se pone muy preguntón, muy desconfiado, muy vehemente y aparentemente preocupado. Se vuelve y mira después, en el momento que le estaban dando el encargo de apacentar, de ser el líder de la iglesia cristiana fundada por Jesús, ve que a su costado está Juan, que le despierta una actitud un poquito mundana, no muy adecuada para un Pedro ya justificado, que después de haber recibido el encargo de pastorear las ovejas, le entra la malsana curiosidad de lo que Juan iba a hacer mientras él iba a apacentar el rebaño. Cuidado con esa actitud, porque en Pedro surge una inquietud humana, no lo vamos a negar, es muy humana. Celos. ¿Qué va a hacer de este mientras yo estoy encabezando la grey? ¿Qué va a hacer de este? Jesús nos enseña que para un verdadero y un correcto seguimiento debemos mirar, pensar, sentir y actuar como Él. La respuesta de Jesús es directa y es lo que tú te tienes que responder a ti mismo cuando te entren estos ataques de mundanidad. ¿A ti qué? Sígueme. Y es como si nos dijera, tú no te preocupes de lo que yo haré con los demás. Tu camino, tu misión es seguirme a mí, dice Jesús. No mires al costado, no mires para atrás. Y mis hermanos, cada discípulo es llamado por su propio nombre y tiene una misión única que no debe ser desviada ni abandonada. Cada quien tiene su propio llamado y un seguimiento a Cristo personal, confiado, fiel, sin comparaciones con otros. Eso es verdadera fidelidad a Jesucristo, no compararse con los demás. Es como si desconfiáramos de lo que Cristo nos da y de lo que le da a otros. ¿Por qué vamos a desconfiar? Cada uno le tiene lo que Cristo le ha dado. A ti te dio lo que te dio y al otro le dio lo que tiene. No lo envidies, no sientas celos. Tienes que caminar detrás de tu maestro con confianza del 100%. Y cuando nos queramos meter en la vida de los otros, Jesús estará dentro de ti con el Espíritu Santo y te responderá a ti que tú sígueme nomás, no es asunto tuyo, haz lo que te toca hacer a ti. Eso nos indica el camino de la austeridad, la sobriedad en el comportamiento del cristiano al momento de evangelizar, al momento de convivir, al momento de compartir en comunidad. Presentar a Jesús, no a ti que hablas o lo transmites, no,
Estamos hablando de Jesús, por Jesús y en Jesús. Hay que presentar a Jesús como el verdadero camino, la verdad y la vida. Ven y verás, le dijo Felipe a Natanael, ¿no? Oye, ¿cómo de Nazaret va a salir algo bueno? Ven y lo verás. Los seguidores de Jesucristo pensaron que Juancito iba a vivir eternamente, pero no, llegó como a los 90 años, dicen los historiadores, y confirman la veracidad de su testimonio los seguidores de Juan a través de este colofón que hemos leído, ¿no? Que tiene frases inolvidables, que están cargadas de asombro, de amor, ¿no? Y dice que muchas cosas hizo Jesús, ¿no? Si se escribieran una por una, creo que no habrían lugar en el mundo para tantos libros. Qué hermoso final. El Evangelio, mis hermanos, no está cerrado. Continúa en la vida del creyente y en el amor a Cristo que sigue escribiéndose en la historia. Más allá de lo que se pueda narrarse en palabras, ¿no? La vocación cristiana no es uniforme, pero sí es diversa y muy bella. No es uniforme, pues, porque si tú miras alrededor de tu comunidad, te darás cuenta que no a todos les ha tocado 5 talentos, como la parábola, ¿no? A unos les ha tocado 3, a otros les ha tocado solo uno, una moneda, ¿no? ¿Verdad? No estamos llamados a vivir la vida de otro como otro, sino a vivir con integridad, con autenticidad nuestra propia misión en Cristo. Pero nos pasa muchas veces, ¿no? La mezquindad, los celos, las comparaciones. A veces miramos el camino ajeno y a veces miramos más el camino ajeno que el propio, como si no tuviéramos confianza en que Jesús distribuye, nos guía a cada uno por nuestro propio nombre. Personalmente, el llamado es individual. Sígueme. Recuerda finalmente algo, que no podemos hacer un camino de fe autorreferencial, como decía el Papa Francisco. Pretender hacer el camino de otros, esto es muy mundano, porque el camino de Jesús es diferente. Te pide que te encargues de tu propio camino, que no lo descuides por andar mirando el camino de otros. Y hay una frase que me gustaría recordarte para finalizar este programa, que Jesús tiene una habitación en la casa de su Padre, una habitación para ti, una habitación para cada uno de nosotros. Y hacemos nuestra oración final pidiendo al Padre nuestro, primero dándole las gracias porque en su Hijo Jesús hemos contemplado la pasión, la resurrección y ahora su ascensión que nos ha marcado el camino hacia el cielo. Padre bueno, Padre eterno, Padre creador, te pedimos que por el poder del Espíritu Santo nos revistas de fuerza para poder seguir a Jesús con fe, con valentía en cada paso de nuestra vida. Que nos preparemos para la próxima semana que celebraremos la solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Mientras tanto, haz que guardemos en nuestro corazón la palabra de Jesús, la palabra de verdad, de vida, que esa palabra nos santifique y nos una como hermanos para que viviendo en unidad, en esa unidad que Cristo nos regaló, el mundo que tú, Señor, creaste y al mundo al que tú enviaste a Jesús y nos envías ahora a la misión, crea en Jesús y que Él fue el enviado por ti y que todo lo que dijo Jesús fue revelado por ti como un mensaje de amor a nosotros. Pedimos también a nuestro Señor Jesucristo para que interceda por nosotros como sacerdote eterno. En esta oración de intercesión que hemos reflexionado, Señor, nos has manifestado tu amor. Te pedimos que sigas intercediendo por nosotros ante el Padre, que nos protejas del mal, del terrible mal del pecado. Infúndenos siempre tu paz,
y haz que vivamos enamorados de la vida eterna que tú nos has prometido, Señor, y que solamente consiste en que te vamos a conocer a ti y al Padre. Y que tengamos la valentía, la fuerza, el coraje, el pensamiento para poder anunciar con gozo, con satisfacción, con felicidad, anunciar tu victoria, tu resurrección, que tú, Señor, has vencido al pecado y a la muerte para siempre. Que esta misión a la que tú nos envías sea siempre un reflejo de tu amor, con gestos concretos, con gestos cotidianos de servicio, de perdón, de comunión entre hermanos hasta que vuelvas en tu gloria, Señor, y nos lleves a contemplar tu rostro para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos hoy en Sintonía Divina. Nos despedimos llenos de esperanza y con la misión, sabiendo que el Espíritu nos guiará y nos fortalecerá. No dejes de vivir esta semana, durante toda esta semana, como testigo del resucitado. Comparte su amor, cuida la verdad y camina siempre en unidad. Nos vemos la próxima semana para seguir profundizando en el mensaje de Cristo y que la paz de Jesús nos acompañe siempre y permanezca con ustedes. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.